Newer Music presenta Reflexiones. Buenos días, amigos, amantes del arte y de la música, estudiantes y aficionados. Es un placer estar con ustedes hoy en Reflexiones, un nuevo programa en la plataforma de New Art Music, un espacio para el análisis, la discusión y la diseminación de la música y el arte de nuestros días. Muchas gracias por disfrutar este hermoso domingo con nosotros. Esperamos que este programa sea de su agrado. Estás viendo Reflexiones, tu espacio digital de análisis y difusión de la creación musical de nuestros días. La música inspirada en las artes plásticas y quizá el arte que se puede escuchar como música. Ese es el tema que estaremos discutiendo hoy en Reflexiones. La verdad es que el arte muchas veces en la historia ha inspirado la música y ha inspirado la poesía y otras formas de arte. Pero quizá el ejemplo más famoso en la música sería la obra para piano, una obra muy virtuosa para piano de Modesto Mussorgsky, un compositor ruso que se inspiró en una serie de cuadros, en una exposición de un pintor y arquitecto ruso de nombre Víctor Alexandrovich Hartmann. Esta obra ha pasado a la historia con el nombre de Los cuadros en una exposición de Mussorgsky. Es muy famosa para piano y además ha sido varias veces orquestada para tocar con orquesta sinfónica. Entre ellas, quizá la versión más famosa es la de Mauricio Ravel. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar en Viena el Museo de Arnold Schoenberg. Y entre muchas cosas que observé, tuve la oportunidad de ver pinturas que Arnold Schoenberg había realizado durante su vida. Le gustaba pintar y una historia muy curiosa es que en su juventud Arnold Schoenberg se consideraba a sí mismo un pintor. Además de eso, mantenía una relación amistosa por correspondencia con el famoso pintor ruso Vasily Kandinsky. Y de acuerdo con las historias y los récords en el museo, en la correspondencia, Kandinsky se consideraba a sí mismo como un músico y Schoenberg como un pintor. Es una historia muy curiosa. Ambos personajes han pasado a la historia como unos artistas muy famosos, pero Vasily Kandinsky es famoso por sus pinturas y Arnold Schoenberg por su música y su gran contribución a la música del siglo XX. Querida Silvia, caramba, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y también te felicito por esa excelente idea de hacer una instalación inspirada en los petroglifos venezolanos. Pero antes de entrar en materia, para todos quienes tienen dudas, explícanos con tus propias palabras qué son los Klinger Fabelgraph. Una palabra alemana, una palabra compuesta de origen alemán, y hay quienes lo han leído y lo han visto en los medios de comunicación y se preguntan qué son ellos y quién mejor que tú para ofrecernos una explicación al respecto. Sí, los Klinger Fabelgraph son una técnica de mi invención. El nombre Klinger Farbengraph se refiere a sonido, colores y dibujos.
Es una idea que se generó de mi trabajo visual de combinar mis pinturas con mi música. Y básicamente lo que he hecho es desarrollar una técnica que me permite crear instalaciones sonoras que incorporan el trabajo visual, a veces incluso escultura, combinados con la música que a su vez es generada del trabajo visual. Es una técnica que empecé a desarrollar aproximadamente hace unos 7, 8 años y que he estado trabajando bastante con eso. En este momento tengo más de 40 clinic photographs y he tenido la oportunidad de exponerlos en varias ocasiones. También quería preguntarte, ¿de dónde sale la idea de hacer una instalación inspirada en los petroglifos venezolanos? ¿Por qué los petroglifos venezolanos y no otra cosa? No otra tendencia, no otra obra de arte. Es un orgullo para nosotros los venezolanos que hayan sido los petroglifos nuestros los que hayas elegido para llevar esto a Europa y a muchos otros países. Pero en sí, ¿qué fue lo que hizo que tomaras esa decisión de inspirarte en ellos para esta nueva instalación? La idea de los pictogramas surge porque, bueno, me gusta mucho leer y estaba investigando sobre los distintos temas. Siempre en mi música he estado buscando muchas veces temas que representen la cultura latinoamericana y la cultura venezolana y he utilizado materiales folclóricos, materiales sonoros que recuerdan el folclore o que recuerdan de alguna forma mis raíces. Y en algún momento empecé a investigar sobre los pictogramas eh, y los empecé a utilizar en la pintura. La primera vez que los expuse fue en una exposición que organizamos con el Departamento de Estado. En ese momento yo estaba, para el Departamento de Estado, estaba trabajando haciendo la mentoría de la directora de una fundación artística dirigida al arte y al empoderamiento del arte y la cultura en Colombia. Y organizamos una exhibición cuyo tema era el origen, porque la fundación se llama El Origen. Y de manera que pensamos en la idea de que la exhibición, invitamos varios artistas de Colombia y artistas de aquí de los Estados Unidos, y la idea de la exhibición era que el trabajo representase raíces culturales. Por supuesto, como organizadora y mentora y por parte del Departamento de Estado, pues yo también fui invitada a participar. Y en ese momento, pues utilicé, me pareció muy acertado utilizar los pictogramas para mi trabajo visual. Los pictogramas son una parte de la cultura venezolana que pertenece a la época precolombina. Son tan ancianos como la cultura y la civilización en ese lugar geográfico, mucho antes de los españoles, mucho antes de la colonización y mucho antes de que Venezuela fuese un país. Sencillamente son parte de la cultura, de las culturas ancianas que estaban radicadas en ese territorio. Representaban una forma de lenguaje y de comunicación y más que todo me interesan mucho los temas de la pictografía que tienen que ver con las constelaciones, con la representación de los animales, de las representaciones de las figuras humanas, y las traduje, las representé en mi trabajo
artístico combinados con las técnicas fauvistas del uso de colores y que me gusta utilizar y me parecieron además muy apropiadas para utilizar dentro del proceso del Klinger-Farbengraph. Se prestan muy bien para trabajar con los Klinger-Farbengraphs. El trabajo visual, la pintura, siempre creo que ha sido parte de mí. Siempre me gustó pintar y desde hace mucho tiempo, cuando empecé a escribir libros y yo misma empecé a crear las carátulas de algunos de mis libros e incluso he creado la carátula de algunos de mis CDs eh, porque me gusta hacerlo. Pero además, mirando hacia atrás, por ejemplo, en mi trabajo como profesor universitario, dando clases de historia de la música, composición, etcétera, siempre además tuve que dar un curso aquí en Estados Unidos que se llama Humanidades. Humanities, que es una clase que es una mezcla de historia del arte con historia de la música, historia de la filosofía. Es una visión de la historia de la música y del arte desde una perspectiva general. Este curso es no para músicos, sino es la electiva general que todos los otros estudiantes deben tomar. De manera que en estos cursos, en este curso en particular, tenía estudiantes que eran estudiantes de arquitectura, de ingeniería, de otros campos. En cierto momento yo pensé en la idea de crear un proyecto para hacer que los alumnos tuviesen la oportunidad de hacer un trabajo artístico de forma práctica. Y les solicité en concurso, solicité un grant, ¿verdad? Un dinero para crear un mural con los alumnos hecho de mosaico. Y gané el grant y puse a los alumnos a trabajar en este enorme mural que era una pared completa del campus de la universidad. Los alumnos lo disfrutaron muchísimo y obligaba a todos los alumnos de mi clase a que tenían que hacer un cierto número de horas trabajando en el mural, de manera que el proyecto duró bastante tiempo, o sea, en realidad duró algo así como 4 años porque terminamos haciendo 3 murales distintos, pero cada mural se tomó unos cuantos meses. Todos los alumnos tenían que participar y ellos lo disfrutaron muchísimo. Incluso terminamos haciendo una película sobre el trabajo de los murales. Estos murales son arte permanente de la Universidad del Miami-Dade College, donde yo daba clases, y incluso hay un mural que le pertenece a otra universidad, a la escuela charter de otra universidad aquí en el sur de la Florida. De manera que fue un proyecto también muy exitoso y creo que tengo alumnos que han venido a decirme que gracias a ese proyecto han creado una afinidad enorme con el arte y con la música de una forma en que no se sentían conectados antes de llegar a mi salón de clase. Una experiencia muy interesante. Por otro lado, por ejemplo, mucho antes de eso, cuando trabajé con niños más pequeños y creé mis 3 óperas infantiles, la misma cosa, para las óperas infantiles yo adquirí un grant que trabajaba con un número muy grande de niños, porque lo hice a través de las escuelas públicas, y tenía aproximadamente 1.500 niños envueltos en el proyecto. Básicamente los ponía a colaborar con distintas partes de la producción, eh, los hacía trabajar con distintas partes de la producción. Tenía niños los niños de la orquesta, que enseñaban la parte de la música, la coreografía, los niños que hicieron la parte del canto y los ensayos del coro.
pero además creé un largo equipo de alumnos que ayudaban con la iluminación, con el montaje, con crear toda la parte de la decoración de la escenografía. Y pues en aquel momento se me ocurrió la gran idea de que compré un enorme, pedazo de fábrica que cubría todo el lado de una de las paredes de mi salón de ensayo de orquesta y lo dibujé yo misma y entonces en lápiz y hacía que los niños vinieran, los que estaban interesados en la parte de la pintura, que vinieran todas las tardes a ayudar a pintar ese gran mural que iba a ser la parte de atrás del escenario, la decoración del escenario. Eso fue muy exitoso y para cada una de las óperas que hicimos terminamos creando el escenario, el background del escenario de esa misma forma. De manera que yo siempre he encontrado la forma de incorporar las artes visuales en mi trabajo como músico y como educador. Y pues ha sido una experiencia muy bonita. Por último, quería preguntarte, ya que los Klinger-Fabergraf son tan novedosos, yo quería preguntarte si tienes pensado patentarlos o escribir un libro, alguna publicación en la cual tú expliques cómo funcionan, cuál es el método que se sigue y quienes quieran hacer algo similar, si se pueden guiar de allí, tal como han hecho tantos compositores que han explicado y han publicado textos sobre sus técnicas y que han dado clases también en los grandes conservatorios. Sí, sí, ya he pensado en esa posibilidad de publicar y he estado escribiendo algunos artículos y contenidos sobre la teoría de los Klinger-Farbengraf y la teoría musical detrás de la creación artística del Klinger-Farbengraf. Es algo que yo disfruto mucho y que pienso que es una técnica interesante que puede interesarle a otros compositores. Cuéntanos un poco sobre la técnica de composición. Tú mencionas que los Klinger-Fabergraf son un espejo visual de un origen musical, pero explícanos un poco cómo es ese procedimiento, cómo salen las notas de estas figuras, cómo se obtienen las notas musicales de estas figuras. En este caso, la de la serie Picto, que es la que vamos a ver pronto en tus redes sociales y que pronto estarán representando a Venezuela en Europa. Sí, la técnica para crear los Klinger-Farbengraf está basada en la utilización de diferentes softwares que tenemos acceso hoy en día, muchas tecnologías que permiten el uso de las sonografías y la transformación de formas o de colores en sonidos, como con formas, colores, líneas, todas generan sonido. Entonces, básicamente yo trabajo con pinturas que luego de las que hago vectorizaciones y diagramaciones y un énfasis también en el trabajo del color, porque cada uno de estos productos genera o cada uno de estos elementos genera distintas formas de sonido. Eh, el producto de estos son sonidos que yo llamo sonidos sintéticos, que a su vez de los cuales yo creo defragmentaciones y con estas defragmentaciones creo una nueva jerarquía sonora, un nuevo sistema sonoro que utilizo para crear composiciones musicales.
supuesto, el tema de los Klingenfarbengraf es interesantísimo y podríamos hablar muchísimas más horas, pero bueno, el tiempo es un poco limitado y espero que la audiencia lo haya disfrutado. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros su domingo. Espero que tengan una bellísima tarde. Hasta pronto. Los espero aquí la semana que viene. New Art Music TV. Sponsored by Star Music Educational Materials and Digital Solutions. Marcoli Music and Art Royal Conservatory Online Institute. Genema Media Label Publishing and PR. Music and Art Royal Conservatory. Global Village Ed Cooperative Platform for Online Education. Zealandia Land of Music. Friends of New Art Music. You're watching Reflections, your digital space for analysis and dissemination of today's musical creation.